Yo, Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico, esto, lo otro y lo de más allá, porque no pienso molestarlos todavía con todos mis títulos. La verdad es que yo, Claudio, por cierto, aquí lo tengo, esta es la versión más reciente que compré, porque es un libro que se me ha ido desgastando en diferentes momentos. Me enseñó desde niño que la primera persona tiene un valor increíble, increíble para la novela histórica. Porque, como ya les había contado en la reseña que por ahí debe estar en el canal de este libro, resulta que eh, lo primero que vi fue la miniserie, que por cierto es una de las mejores miniseries de la historia, la tienen que ver, de la BBC. Y me faltó el último capítulo por un tema que ahora no viene al caso. Y la única forma en que yo pues tenía de saber cómo terminaba esta historia era obviamente leer este libro. Que por cierto el final está justamente en la secuela que se llama Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Entonces pues me metí a leer estos libros. Eh, Gracias a Dios crecí con, bueno, no gracias a Dios, digo gracias a la vida, eh, crecí con padres que me dejaban leer muchísimas cosas y así como leí Los Reyes Malditos a finales de mi infancia, a principios de mi adolescencia, también leí eh, Yo Claudio. Y algo que me gusta de Yo Claudio, como ven que empieza muy parecido a Yo Díaz, porque Yo Díaz es de alguna forma eh, hijo o nieto de Yo Claudio, es que la primera persona permite justamente que entendamos eh, algo importantísimo de la historia. La historia está hecha no por figuras de bronce, no está hecha por fechas, no está hecha por acontecimientos, sino por personas que la vivieron, que tomaron decisiones, que son producto de su contexto y que tienen formas de pensar que a veces son muy parecidas a las nuestras. Entonces, la primera persona en la novela histórica para mí, por eso es maravillosa, porque permite ver a la otra persona. En esta primera persona, y me lo han dicho muchas veces cuando leen mis libros, me lo han dicho con Yo Díaz, me lo han dicho con Malintzin, con Morir de Pie y con los tres libros de Mexicanas, parece que te estás sentando con este personaje, que estás tomándote un café, que te está simplemente platicando la historia. Y yo creo que eso tiene mucho valor, porque, y yo sé que no me van a dejar mentir, de lo que nos acordamos de la historia de primaria y secundaria no es de las fechas que nos aprendimos, no es de los nombres que ahora son estatuas y nombres de calles y todos que tuvimos que precisamente memorizar para poder pasar un examen. No, de lo que nos acordamos de la historia es de ese maestro o de esa maestra que nos iba contando la historia, entonces nos tenía así mordiéndonos las uñas. Y eso es justamente también lo que aprendí de Robert Graves. ¿Cómo puedes enseñar la historia? Como si fuera un chisme. Porque al final, creo que un poco la historia es chisme. Yo sé que hay historiadores en las redes sociales que me odian cuando digo esto, pero, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, querido don Benito, y estaba yo leyendo cartas entre Benito Juárez y Margarita Maza, las cartas reales. Yo pensaba, bueno, estas cartas se escribieron para que nadie más que los dos interesados las leyeran, ya que estoy yo 150 años después viendo lo que se escribía. O sea, tienen que decirme que eso no es chisme. Por supuesto que es chisme. Y no solamente estoy interesado por esta relación, sino que escribí una novela a partir de eso. ¿No? Así pues está, querido don Benito. Entonces, esta idea de que pues adentrarte en los documentos personales de personajes históricos eh, que nos sirvan para poder hablar mucho más de cómo eran, ¿no? De cómo pensaban, de cómo eran en su vida diaria, de cómo eran las relaciones personales que tenían con amigos, con familiares, su infancia, una infancia que formó y forjó una forma de pensar. Entonces, pues todo eso ayuda a entender quiénes eran. Y más allá de una monografía, de una pintura o de una frase célebre, podemos ver un personaje en una dimensión humana que es muy difícil entender en la pasadita que nos dan en la escuela. Entonces, sí, para mí la historia es chisme y se tendría que quizás
enseñar de esa forma, claro, con todas los datos y todo lo que conlleva, ¿no? La responsabilidad que conlleva eh, pues enseñar historia. Pero al final, pues así es como nos atrae, ¿no? Yo creo que por eso, y lo estaba pensando el otro día, ¿por qué tenemos tan presente a la emperatriz Carlota? Cuando estuvo aquí nada más, si no me equivoco, 3 años. eh, y no nos acordamos tanto de presidentes del siglo XX que gobernaron seis, porque terminaron su sexenio. Y claro, es que tenemos presente a Carlota porque Carlota siempre es una de las protagonistas de esos chismes que nos contaban en la escuela. Siempre era, híjoles, es que mamá Carlota hizo esto, o estaba loca, o claro, este, y Maximiliano iba a perseguir mariposas, y luego Carlota estaba pidiéndole al Papa que lo ayudara, y ella decía que le intentaban envenenar. O sea, todas esas historias que al final quizás no tienen tanto valor histórico como el contexto del imperio en sí, todo lo que estaba pasando política y social y militarmente durante la segunda intervención francesa, pero es algo que nos llama la atención, es con lo que nos quedamos y son las historias que repetimos a lo largo de los años porque nos las contaron a modo de chisme. Entonces, pues así es como a mí me gusta investigar esta historia y a veces así es como las presento en las novelas y los lectores se quedan con eso. Entonces, por un lado está esa primera persona que nos ayuda a conectar con el personaje, decir, mira, puedo platicar con este personaje, e incluso cuando termine el libro me voy a llevar muchas de esas ideas. Por el otro lado está la forma en cómo se presenta la historia, como si fuera chisme. Y yo, Claudio, la verdad es que es increíble de esa forma, en ese aspecto, perdón, porque Claudio está narrando justamente todas las intrigas, incestos, eh, asesinatos y todo lo que está sucediendo, ¿no? En esta con estos emperadores desde Augusto, luego está Tiberio, Calígula, Claudio y por supuesto vemos ahí un poquito de Nerón. Pero como lo va narrando te quedas con ciertas cosas, ¿no? O sea, yo me aprendí los emperadores en ese orden porque leí yo Claudio. Entonces, a veces es como tenemos que aprender, con ese chisme, con algo sabroso, decir, híjoles, es que me están contando algo que no sabía, pero al mismo tiempo estoy aprendiendo todo lo que está pasando alrededor. Y yo creo que eso está padre, insisto, estoy hablando de un contexto de ficción histórica. Por supuesto, un historiador que está escribiendo un ensayo no podría escribirlo así en el ensayo, ni yo esperaría encontrar algo así en un ensayo cuando estoy investigando una novela. Pero en la ficción histórica o haciendo divulgación, yo creo que esto sí podría funcionar así. Yo creo que es muy interesante tratarlo así. Entonces, eh, pues es algo que yo intento hacer cuando estoy escribiendo. Me parece, como insisto, que es algo muy rico. Y a veces para llegar a ese chisme, para eh, tener un montón de datos y bajarlos a la primera persona, eh, ustedes luego lo leen y creen que es fácil, pero a veces hay que hacer mucha digestión de datos y hay que hacer mucha prueba y error para que funcione alguna escena en específico. Pero al final vale la pena. Yo creo que vale muchísimo la pena porque, como dices, como son libros que a mí me hubiera gustado leer y que los escribo porque no los encontré. Cuando vuelvo a esos libros me emociono y vuelvo a estos personajes y la verdad es que es maravilloso. Entonces, ese últimamente es el tipo de novela histórica que estoy escribiendo, es el tipo de novela histórica que estoy leyendo. Por eso les recomiendo tanto y les recomendé tanto, les recomiendo y les recomendé No me cerrarán los labios de Avia Castillo, porque creo que es el tipo de novela histórica que deberíamos estar escribiendo, donde podamos empatizar con momentos históricos, donde podemos empatizar con los personajes, donde podamos convertir un libro como este en una máquina del tiempo, donde podamos emocionarnos, donde podamos tener chismes, donde podamos eh, entender que la historia es cercana, no importa qué tan lejos esté. Ahí tengo a Malintzin, que ahorita le está yendo súper bien, y es un personaje que vivió hace 500 años, entonces pues yo creo que tenemos que seguir ahondando por ahí y pues es un poco de por qué trabajo así, a grandes rasgos, y por qué me gusta, por qué para mí tiene un valor.
por qué tuvo un valor durante mi infancia y adolescencia y por qué ahorita eh, para mí es necesario que se escriba así. Yo creo que la ficción histórica que cuestiona, la ficción histórica que enseña, la ficción histórica que divierte, que le da un valor a la historia, ayuda a ahuyentar los fantasmas de la historia de bronce, de los lugares comunes, de los discursos políticos, y Dios sabe que este gobierno eh, pues también utiliza esos lugares comunes históricos a su beneficio. Entonces, hay que seguir trabajando esa ficción histórica. Y pues espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier otro libro que quieran recomendarme, pues aquí lo pueden poner abajo en la caja de comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.